Bienvenides, bienvenidos y bienvenidas al cuarto programa de Fuegos de Octubre Stream, tu mejor antidomingo. Espectacular estar nuevamente acá transmitiendo y por supuesto muy contento, ¿no? Porque 4 programas, la verdad que todo un mérito. Nadie tenía tanta fe en nosotros, ¿no? Pero seguimos acá y estamos siendo la mejor compañía de los domingos a la noche. Es el momento que empezás a preparar la picadita, abrís el vinito. Ya se empieza a circular esto que decíamos la vez pasada también. Una nueva tradición para los domingos, así que bienvenidas a esta nueva tradición de ver Fuegos de Octubre todos los domingos. Y como siempre, like al vivo. Queremos leer los comentarios. Con Fede estamos ahí pendientes de qué nos van comentando. Y que... Estamos en todas las redes sociales. Exacto. Instagram. Que se suscriban. Y bueno, ya saben cuál es lo clásico de este domingo. Bueno, nosotros vamos a arrancar con el Luzurdo Informa, que es nuestra sesión importante de comentar qué estuvo pasando en la semana. Y también dando un adelanto de que hoy es un programón y quiero que se queden hasta el final porque tenemos 2 invitados. 2 invitadas impresionantes. De lujo, así que espero que todos lo miren completo el programa porque la verdad que el de hoy es imperdible. Y bueno, como decía, venimos de otra semana movidita. La verdad que Fuegos de Octubre tiene que actualizarse todo el tiempo porque pasa de todo en Argentina. ¿Alguna vez no vamos a venir de una semana movidita, me pregunto? Yo quiero un poco de vacaciones, no sé, yo estoy un poco agotada, creo que todos estamos así, pero bueno, particularmente como estudiante universitaria venimos de una semana movida, por suerte igual movida, porque presupuesto universitario a la baja, los docentes cobrando una miseria, sin confirmado. Y bueno, se empezó a mover la lucha universitaria de vuelta, retomando después de los paros de inicio de cursada. Ahora venimos de 2 paros de nuevo esta semana que fueron muy importantes, donde también hubo clases públicas, que es algo que nos gusta mucho. Sí, en este caso, bueno, en la Universidad de Buenos Aires, yo soy parte también de AGDUBA, estuvimos también motorizando clases públicas para también visibilizar el conflicto y en este caso también, bueno, contar un poco la dramática situación que ocurre en la Universidad de Buenos Aires, no solo en términos del presupuesto de funcionamiento y demás, sino también de los salarios, ¿no? Y como también dijimos el año pasado, sin salarios no hay universidad pública. Sí, nosotros, bueno, yo soy estudiante de la UNA, la verdad que esta semana fue bastante movidita con las clases públicas, estuvimos ahí activando junto a nuestros docentes. Bueno, decimos un cuatrimestre donde no tendría que haber normalidad porque la realidad del presupuesto es peor que el del año pasado. Entonces, seguir peleándola, bueno, habíamos sido parte, obviamente, de las movilizaciones con les jubilades, pero esto de que haya de vuelta paro, clase pública, nos pone como a la propia universidad en movimiento y eso es muy importante. Sí, para mí es una buena noticia, ¿no? Significa que el movimiento estudiantil, que docentes, no docentes, que la comunidad en general no se da por perdida y seguimos luchando contra todas estas políticas de ajuste y vaciamiento que sufre la educación superior en la Argentina. Sí, y bueno, yo soy militante también de la Juventud Izquierda Socialista y nosotros estamos machacando hace bastante con que hay que convocar una tercera marcha federal y se empieza a rumorear, ¿no? Que viene la tercera marcha federal. Bueno, pónganle fecha porque necesitamos una tercera marcha donde vayan los jubilados, los trabajadores, donde se puedan estar todas las luchas porque plata hay, ya venimos charlando en los anteriores programas, le pagan al fondo, hacen un nuevo acuerdo. Claramente hay otros intereses, podría haber presupuesto para la universidad pública y gratuita, para la salud, y el gobierno es el que no quiere poner plata ahí. No, sí, de hecho, bueno, ya pasó un año de la primera marcha del federal 23 universitaria. de abril. Así te acordás que estuvimos, que fue una marcha hermosísima porque fue enorme, un montón de gente que por primera vez marchaba, que después me acuerdo en redes sociales decían, lo que tardamos en desconcentrar, ¿no? De la cantidad de gente fue re emotiva esa marcha. Que hubo también. Y creo que eso también nos marca un poco el camino, ¿no? Que después de esa primera marcha federal el año pasado, se consiguieron cosas, ¿no? Y eso creo que un poco es la conclusión de que cuando el movimiento estudiantil, la comunidad educativa, docentes, no docentes y las personas en general salen a luchar, se consiguen cosas, ¿no? Conseguimos, pero lamentablemente hubo quienes les pusieron un freno la vez pasada. Sí, el 23 de abril fue un emblema porque, bueno, ahí estuvimos todos en las calles defendiendo la universidad pública, los laburantes, estaba todo el mundo, la sociedad argentina en su conjunto, defendiendo un derecho tan importante como es la universidad pública y gratuita y lo golpeamos al gobierno, entregó el presupuesto, la universidad sigue abierta porque hubo esas marchas y es verdad, también hay responsables que transaron para que la lucha, que son los mismos que son los que están en los diputados, los radicales, los peronistas, que terminaron transando y que no le dieron continuidad a esa lucha, pero ahora continúa porque claramente la situación es muy grave, nosotros seguimos insistiendo la de la tercera marcha, en convocar asambleas y demás, y vamos por buen camino porque la lucha se está retomando. Sí, y además también hay otras luchas, ¿no? Junto con la lucha de jubilados, de la que ya estuvimos hablando antes,
ahora venimos una semana con algunas fechas importantes en el calendario para anotar. Sí, se viene porque, bueno, también en el programa comentábamos un paro general que le arrancamos a la CGT y una nueva movilización para el 30 de abril, donde nosotros pensamos que tenemos que ir con los sectores independientes, hacer una columna independiente para reclamarle en esa movilización a la CGT que continúe el plan de lucha, ¿no? Porque hay que continuar el plan hasta que Milei se vaya y pueda realmente haber presupuesto para educación, para salud, digamos, por un modelo diferente, ¿no? Sí, y también pensamos, y lo hablábamos antes del programa, que dentro de esa movilización que haya el 30 de abril es muy importante que también participemos junto al sindicalismo combativo, sí, ¿no? Que es el que viene dando siempre la nota, que es el que siempre motoriza las luchas más importantes y exigiéndole, por supuesto, a las conducciones burocráticas, ¿no? Que no se bajen de la pelea y que sigan, porque luchando se consiguen cosas. Exacto, así que estaremos ahí, los estudiantes junto a los trabajadores ferroviarios, los docentes combativos, los del Hospital Bonaparte, los trabajadores del Hospital Bonaparte que también vienen luchando y que, spoiler alert, vamos a tener hoy a una compañera residente que nos va a contar la lucha que vienen dando ahí en el Bona. Bueno, todas las luchas ahí presentes en la columna independiente del 30, en una fecha, digo, no es casual que se hace esto el 30 de abril, porque es un día antes del Día de la Clase Trabajadora, el 1 de mayo. ¿Qué nos puedes contar del 1 de mayo? Para empezar, que es mi día favorito en el calendario, por muchas razones, junto con algunas otras fechas, pero el 1 de mayo, que es el Día Internacional de los Trabajadores, las trabajadoras, los trabajadores en todo el mundo, que por supuesto siempre nos encuentra en una jornada de lucha, en una jornada de movilización, pero que tiene su historia, ¿no? Sí. Así que bueno, para contar un poquitito de eso, abrimos esta pequeña clase de historia para contar rápidamente los orígenes del 1 de mayo, ¿no? No sé si sabes, Pili, pero el 1 de mayo remite a un acontecimiento que ocurrió hace mucho tiempo, en este caso en 1886, que se dio en el marco de una serie de huelgas, de protestas en Chicago, Estados Unidos, ¿no? Seguramente habrán escuchado hablar de la Segunda Revolución Industrial, de las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras a fines del siglo XIX, donde, por ejemplo, una de las luchas que más gente agrupaba era la lucha por las 8 horas de trabajo, ¿no? Sí. En un contexto donde todo el mundo trabajaba 12, 14 horas, y particularmente en los Estados Unidos, que ese es el origen de esa fecha, se dan unas huelgas impresionantes durante todo ese año, pero también desde antes ya venían muchas luchas en Europa también. Y el 1 de mayo tenemos una huelga muy importante, en este caso en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, que el día 3 y 4 de mayo es duramente reprimida, ¿no? Bueno, hay una represión en una fábrica, mueren un grupo de trabajadores. Hay un acto al otro día, el día 4 de mayo, donde, estalla una bomba medio misteriosamente. Bueno, después hay distintas teorías de quién es el que pone la bomba. Mueren oficiales de policía, mueren trabajadores, y se da una situación en la que esa movilización, en este caso este acto que es reprimido, termina en un juicio, ¿no? Un juicio donde varios trabajadores van a ser condenados a la horca, a perpetua, trabajadores que son condenados a reclusión, o otros que son condenados a 15 años. Y el juicio, como todo juicio en esa época, es un juicio de clase, un juicio contra trabajadores, es una farsa, ¿no? Es una farsa donde acusan a un montón de militantes, sindicalistas, anarquistas, socialistas, y los terminan condenando, ¿no? Y es a partir de ese juicio donde 5 trabajadores son condenados a perpetua que luego se elige esa fecha, y ese acontecimiento de los mártires de Chicago es retomado años después por el Congreso de la Segunda Internacional Socialista, que reunía a los partidos socialistas de todo el mundo, y se elige esa fecha como una fecha de lucha, ¿no? Uh-huh. Una fecha que después va a ser utilizada también como para convocar para la pelea por las 8 horas de trabajo en todo el mundo, ¿no? Y bueno, después se fue quedando en los calendarios, y bueno, en la Argentina es feriado, pero también para nosotros es un día muy importante para la lucha. Y déjame contarte 2 curiosidades nomás. ¿Te puedo interrumpir una cosita, Fede? Sí. Y ahora contás tu curiosidad. Sí. A mí me parece súper interesante porque lo venimos charlando en los anteriores programas bueno, que las 8 horas de trabajo fueron conquista de la lucha, ¿no? Y eso refleja también el 1 de mayo. Está muy bueno que vos traigas los datos históricos, porque a veces es una fecha como impuesta de dónde viene, poder decir viene de los mártires de Chicago, pero aparte entender que el recorrido de la lucha de la clase trabajadora tiene que ver con eso de que todas las reivindicaciones, tener un feriado como el 1 de mayo para poder levantarte más tarde, tener 8 horas de trabajo, vacaciones, bueno, cosas que para también nosotros, les pibes y las pibas, está totalmente vulnerable por claramente el avance de la precarización laboral.
Pero bueno, esas cosas que todavía un sector de la clase trabajadora, sobre todo en Argentina, tiene que ver con la lucha. Y eso me parece que el 1 de mayo tiene ese gancho que me parece súper interesante. Sí, por supuesto. Bueno, estamos hablando de las 8 horas de trabajo en el siglo XIX y hoy hay un montón de lugares del mundo y también en nuestro país donde la gente ni siquiera tiene hoy esas 8 horas de trabajo, pero nosotros siempre estamos, ¿no?, motorizando la pelea para que eso sea realidad. Así que nada, nomás para cerrar, tengo curiosidades. Dale, sí, me gustó. Que siempre son buenas, son los fun facts, como se dice ahora. En este caso, bueno, uno es que en Estados Unidos, por ejemplo, que es el lugar donde ocurrió el 1 de mayo, no es feriado. No. Estados Unidos tiene una fiesta en septiembre que se llama el Labor Day, el Día del Trabajo, que es una fiesta donde se celebra el trabajo, pero no tiene ningún contenido de lucha. Laburás que festejás que vas a laburar, básicamente. Estás contento de que sos explotado, ¿no? Y la otra curiosidad, sencillamente como para ir cerrando, es que en Estados Unidos, en el lugar donde fue la represión que terminó luego con el juicio de los mártires de Chicago, pusieron una estatua. ¿Sabes de quién? No. De un policía. Lamentablemente, o por suerte, Terrible. esa estatua después fue vandalizada. La tuvieron que correr un montón de veces y terminó durmiendo ahora en una comisaría de la policía porque los trabajadores estadounidenses odian la estatua del represor de los mártires de Chicago. Me parece una hermosa anécdota. Y bueno, reivindicar esto, el 1 de mayo como Día de la Clase Trabajadora y como un día de lucha, porque obviamente que nosotros que venimos cansados, saturados de la vida cotidiana, nos viene bien un feriado, pero también nosotros pensamos que el 1 de mayo tiene que ser un día de lucha por todas nuestras reivindicaciones. En ese sentido, el Frente de Izquierda Unidad suele el 1 de mayo hacer un acto que nos parece que es muy, muy importante participar, entenderlo como un día de lucha, ¿no? Porque si hoy podemos ser feriado el 1 de mayo en Argentina, es gracias a que hubo mucha gente que luchó por eso, igual que por las 8 horas, y porque tenemos que seguir en ese sentido luchando por todas las reivindicaciones que tenemos como trabajadores, ¿no? Bien, y ahí nos vemos entonces. Y nos vemos el 1 de mayo en la lucha. En una nueva sección de Mirá quién vino de Fuego de Octubre Stream, hoy vamos a conversar de uno de los conflictos más emblema contra el gobierno de Milei, que tiene que ver con la defensa del Hospital Laura Bonaparte. ¿Conoces algo de esto, Fede? Sí, escuché algo y bueno, estaba un poco ausente en los grandes medios, así que me parece que es una buena oportunidad que hagas un poco un resumen, si querés, de lo que está pasando para nuestra audiencia, para quienes nos ven, así conocen también un poco más de lo que estuvo sucediendo. Bueno, este es el momento vinito del domingo, del antidomingo, los clásicos de este programa, así que Fede, esta vez compramos nosotros el vinito, ¿no? Por varias razones. En pocas palabras, por la caja chica está un poco corta de efectivo, pero también porque tenemos una invitada que viene justamente del Hospital Bonaparte, de lo que vamos a hablar ahora, donde los salarios no permiten grandes gastos, así que decidimos, con nuestros pocos fondos, invitarla una copa de vino. Muy bien. Y en ese sentido, comentarles lo que veníamos charlando respecto al Hospital Bonaparte, que desde octubre del año pasado ha sido una de las grandes luchas contra el gobierno de Javier Milei, que amenazó de un día para el otro con el cierre del hospital, y ahí los trabajadores y los residentes pudieron hacer una ocupación con grandes festivales. El gran hecho de octubre fue la resistencia al Bonaparte, y como eso también llenó de solidaridad de los trabajadores, los estudiantes. Bueno, yo soy estudiante universitaria de la UNA y para nosotros fue una gran referencia esa lucha, ya que los trabajadores de ahí con esa toma en ese momento resistieron la propia ocupación, al propio cierre del hospital y después de esa lucha del Bonaparte surgieron las tomas de las universidades, ¿no? Y decíamos, hay que luchar como los trabajadores del Bonaparte. Sí, recuerdo en ese momento, yo doy clases también en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y he visto muchos, ¿no? Residentes y residentas que estuvieron difundiendo también el conflicto en las tomas, ¿no? Y fue también un gran impulso para nuestras luchas, digamos, en la universidad y creo que también para el hospital. Sí, fue la unidad de los trabajadores y los estudiantes en las calles. Fue un gran impulso para que las tomas del año pasado surgieran en todo el país. Fueron referencia de esa lucha. Y el gobierno está ensañado con el Hospital Bonaparte porque obviamente hubo un triunfo, en tanto el hospital sigue con sus puertas abiertas, pero también los trabajadores y residentes denuncian que vaciar es cerrar, porque el gobierno obviamente que está ensañado con ir con atacar los hospitales públicos y principalmente al Laura Bonaparte por ser una referencia del trabajo en salud mental, que es algo que obviamente el gobierno quiere atacar, y este verano también resistieron a varios de los embates que les metió el gobierno, también con grandes acciones, festivales, fuimos parte de todas las luchas que se dieron en el Bona, audiencias públicas, una lista incontable de luchas en las cuales fueron emblema este año, y particularmente las últimas semanas nos enteramos que
otra vez el gobierno quiere avanzar, ahora particularmente con el cierre de las residencias. Sí, así que bueno, para eso tenemos entonces nuestra invitada del día de hoy que nos va a contar un poco más sobre esto. Pili, si querés presentarla. Así que bueno, en el día de hoy va a venir nuestra compañera Laura Lanza, que es residente del Hospital Bonaparte, trabajadora social, y que nos va a estar contando en primera mano cómo están viviendo los residentes la lucha y cómo viene el conflicto. Gracias, Lau, por venir. Bueno, en principio, gracias a ustedes por invitarnos, por seguir difundiendo esta lucha constante. En principio, lo más visible que pasó fue a partir del 4 de octubre, cuando el gobierno nos menciona esta posibilidad del cierre, donde se hace esta permanencia en el hospital y una movida cultural con la comunidad, pero siempre pensando que es para ella también. En relación a las residencias interdisciplinarias de salud mental, esta es la única que funciona en un hospital nacional que está especializado en salud mental y adicciones. No venimos desde octubre, lamentablemente la residencia está siendo afectada por medidas ideológicas de este gobierno bastante claras en relación a lo que piensa de la salud mental, las políticas públicas y la interdisciplina. Nosotros desde agosto ya sufrimos varios despidos de supervisores e instructores, donde afecta de manera directa nuestra formación en lo que tiene que ver con la salud mental y sobre todo en problematizar las situaciones que atendemos día a día, porque no solamente es un espacio de formación de posgrado, luego de que nosotros no hemos recibido de una carrera de grado en su mayoría en universidades públicas, creyendo siempre en un estado presente para poder garantizar no solo el acceso a las personas a una salud de calidad, sino también a una educación. Sabemos que la lucha es conjunta, digo esto que mencionaban recién, como docentes, como estudiantes. Yo además estudio otra carrera, digo, como una estudiante eterna. Es una lucha que continúa, digo, y que sigue estando cada vez más vivas entre nosotros y nosotras en relación a lo que pensamos y a lo que sostenemos, de qué modo queremos llevar adelante el ejercicio dentro de la salud pública. Cuando te escuchaba pensaba en esta cronología que un poco contaba Pili, que vos lo llevas un poco más atrás, ¿no? También en agosto. Si querés actualizarnos un poco de qué es lo último que viene pasando, porque es un conflicto largo, pero bueno, hay novedades. ¿Qué es lo que estuvo pasando últimamente? Sí, sin dudas es un poco un goteo de la crueldad. En agosto tuvimos los despidos de las supervisiones, de quienes llevan adelante profesionales de mucha índole que tenían mucho trabajo dentro del campo de la salud. En octubre lo que sucede es este posible cierre que pudimos impedir a través de la lucha. En enero hubo 200 despidos de compañeras y compañeros que todavía al momento no han sido reincorporados, y eso ha afectado enormemente lo que tiene que ver la atención hoy dentro del hospital. Y este 8 de abril nos llega un mail a lo que es la coordinación de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental del Hospital Laura Bonaparte, diciendo de que habría 0 cupos para la incorporación de residentes este 1 de septiembre. El año residente no empieza en enero, sino que empieza en septiembre. O sea que una vez que egresarían los de tercero, ya no habría más cupos para volver a incorporar, o sea que eso disminuiría de manera exponencial los residentes que hoy son parte del hospital, afectando también la atención que llevamos adelante. No solo eso, sino que estos 0 cupos también incluirían a lo que tiene que ver con las jefaturas, o sea que quedaríamos un poco aquellos que estamos, en mi caso yo soy de segundo año y compañeros de primer año, un poco acéfalos y en la incertidumbre, ¿qué va a pasar también con nuestra continuidad? Sin dudas esto es un cierre progresivo. Si no entran el año que viene residentes de primer año, los de primero pasan a segundo y en algún momento llegarán a tercero y es un cierre. Pero tampoco sabemos de igual modo qué sucedería con nosotros. Hasta el momento no tenemos ninguna respuesta. Sí hemos hecho un festival nuevamente, la Resifest, este martes pasado. Ayer nos hemos hecho presente en el ministerio como forma de visibilizar también nuestra situación. Y seguimos en la lucha y visibilizando y nada, pudiendo concientizar también a un otro, a una otra y a un otro de lo que significa la salud mental para nuestra población hoy en día. A mí me parece re importante, Lau, que traigas tu testimonio, porque bueno, la verdad es que venimos viendo durante varios meses, como decías, desde agosto, los ataques que da el gobierno hacia el Hospital Laura Bonaparte por lo que significa, ¿no? Obviamente un desguace hacia la salud pública en general, pero particular a la salud mental,
y el emblema de la Laura Bonaparte como hospital de salud mental, donde también pueden acceder. Digo, ahora nos podrás contar también la cantidad de pacientes que tienen y ustedes el trabajo que hacen. Pero bueno, este ataque es a las residencias y un poco la pregunta es, ¿cuál es el trabajo de los residentes en el hospital? ¿Y qué va a pasar si no pueden volver a ingresar más residentes, que es lo que se está planteando en este momento? Nosotros desde la residencia en primer año teníamos un trabajo en territorio y en primera escucha, digamos, en un dispositivo que se llama ADE, que es atención a la demanda espontánea, y tenemos una rotación anual por una guardia interdisciplinaria de salud mental. Instancias que también se vieron afectadas por estos despidos y por estas medidas. Estas rotaciones ya se han visto afectadas de forma directa porque ADE, digamos que es la atención a la demanda espontánea, ha disminuido las personas que el horario por una cuestión de los despidos. Por otro lado, sabemos que nosotros teníamos dispositivos dentro del territorio, desde la comunidad, para poder generar mucha más accesibilidad a la salud mental a una población que se encuentra sumamente vulnerable e incluso hasta desconoce los derechos, y uno se siente como con ese deber de poder mostrarle qué es lo que realmente... No me gusta usar la palabra merece porque no me parece, pero sí de lo que el Estado debe ser garante en relación a su atención. Eso se ha visto afectado por estos despidos. En segundo año, que es mi caso, nosotros nos focalizamos en lo que tiene que ver con las internaciones. Estamos en un dispositivo que se llama Cuidados en la Urgencia y uno que es meramente internación, además de consultorios externos. Nosotros estamos al mismo tiempo en 2 dispositivos y tenemos una tercera rotación que es libre, además de continuar de consultorios externos. Y en tercer año ya somos parte del dispositivo de hospital de día y después tenemos rotaciones con la comunidad y una rotación libre. Esto lo que afecta es a todos los dispositivos. Nosotros, al ser residentes de un hospital nacional en red, somos parte de todos los dispositivos del hospital. Entonces, la atención se vería afectada de forma directa. Incluso cada paciente tiene su equipo interdisciplinario, su equipo tratante, evaluado según la situación de salud mental que se encuentre transitando en ese momento. Y hay equipos que por completo son equipos de residentes. O sea, lo que nos preguntamos es qué va a pasar con los pacientes, cuando no esté la RISAM. Así que sabemos que esto no solamente es una lucha por la educación, porque la residencia no deja de ser un momento de posgrado, de formación de posgrado en el momento donde también estamos en el ejercicio profesional, sino también tiene que ver con este vaciamiento de la salud pública que sabemos que no solamente ocurre en el Hospital Laura Bonaparte, que han afectado despidos en muchísimos hospitales, en ministerios, donde uno intenta realizar unas intervenciones que sean intersectoriales y que este vaciamiento estatal nos afecta un poco por todos lados, ¿no? La salud mental se ve afectada no solamente por la atención en salud, sino por los distintos componentes sociales que atraviesa la persona. Y entre todo eso están las instituciones que son parte del Estado. Así que es ahí donde queremos apostar otra vez, ¿no? A volver a reconstruir estos abordajes intersectoriales y también interdisciplinarios, porque sabemos que aquellas disciplinas que no son las más reconocidas o hegemónicas dentro de la salud mental, como lo que es musicoterapia, trabajo social y terapia ocupacional, fueron las más afectadas en relación a los cupos posibles para estas residencias. Sobre esa parte te quiero hacer una pregunta como para ampliar un poco, para quienes nos están escuchando que entiendan un poco más. ¿Cuál dirías vos que es el valor? Porque lo nombraste varias veces, hablaste de interdisciplina, ¿no? Y a mí me parece muy importante si podés contar un poquitito cuál es el valor de que una persona que está atravesando algún padecimiento de salud mental tenga acceso a la salud, en este caso, pero pensada justamente, como vos dijiste, de manera interdisciplinar. ¿Cuál sería, digamos, el fruto de todo eso para el paciente? La población que accede al hospital se encuentra en extrema situación de vulnerabilidad social. Tienen vulnerados los derechos que son básicos, las necesidades básicas para poder transitar de manera vivible incluso su propia cotidianidad. Nosotros sabemos que si bien uno tiende un poco a poder pensar la atención desde ciertas disciplinas, sabemos que es necesario que pueda estar formado, digamos, por las disciplinas mencionadas y por muchas más que atraviesan la propia vida de la persona.
es un poco corromper con la lógica manicomial que se viene tratando de disgregar desde la implementación de la Ley de Salud Mental 26657. Sabemos que todavía falta, pero que estos golpes que nos da el Estado son esenciales para poder corromper la ideología que intentamos proponer, para pensar un marco teórico y que nos habilite una metodología de abordaje. Lo importante es que siempre digo, no va a haber medicación que pueda dar respuesta a la falta de un techo, a la falta de comida, a quien no puede dormir durante la noche porque va a transitar otro tipo de vulnerabilidad y no puede tomar la medicación para descansar porque no tiene dónde. Digamos, hay muchas situaciones que no dan respuesta solamente con un tratamiento médico hegemónico, que es lo que se proponía en una instancia manicomial o de encierro, sino que tiene que pensarse con otros en comunidad, volver a reconstruir esos lazos sociales, comunitarios, estatales, que hoy se ven tan golpeados por lo que tiene que ver el Estado. Es imposible poder pensar un tratamiento de salud mental sin tener en cuenta los determinantes sociales que son parte de la cotidianidad de esa persona. Incluso aquellos pacientes que ni siquiera tienen un reloj para saber cuándo tomar la medicación. Claro. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que volver a pensar que no va a haber derecho a la salud, no va a haber derecho a la salud mental, si no podemos ser garantes de otros tipos de derechos como trabajadores, como parte del Estado también, porque aunque me duela, hoy soy parte de este Estado, pero sí uno levantando siempre la ideología, que es lo que lo mueve a poder repensar los abordajes desde otro lugar. Sabemos que el manicomio no ha sido respuesta. Hubo gente que ha estado 40, 50 años en encierro y solamente se ha extendido el padecimiento y se han vulnerado mucho más los derechos en esos espacios. Hoy volvemos a pensar esto de unas vidas más vivibles y para eso es necesario que estemos todos y todas. Es muy importante, Lau, que vos traigas el testimonio de lo que viven en el Bonaparte, porque creo que aparte el hospital está en un barrio muy vulnerable de la ciudad de Buenos Aires y que ustedes trabajan con gente que no tiene hogar, que hacen de contención en todo eso, que hace a la salud mental, que no es solamente un tema de presupuesto para el hospital, para los médicos y demás, sino que podamos tener un acceso a una vivienda, a comida, a trabajo, todo lo que hace. Y que los equipos interdisciplinarios, como vos, trabajadora social y demás, son los que pueden trabajar en conjunto para que una persona pueda estar bien, que equivale a todo eso. Así que eso es muy importante, Lau, y bueno, y seguir la lucha. Para nosotros es una alegría que vos puedas estar acá para poder seguir difundiendo desde Fuegos de Octubre la lucha que dan los compañeros del Bonaparte, a las cuales acompañaremos en las calles y también difundiremos, y a seguirla peleando, porque si algo nos enseñaron en octubre y el hospital sigue en pie gracias a la lucha de ustedes y al trabajo de ustedes día a día, en también atender a los pacientes y estar ahí luchándola. Y en ese sentido, bueno, vamos a seguir peleándola en las calles, defendiendo el Bonaparte y uniendo todas las luchas, ¿no? Que el Bona es ese emblema que están los jubilados, estamos los estudiantes, estamos los trabajadores. Se van a seguir, seguramente estas semanas van a tener otras iniciativas a las cuales seguiremos, acompañaremos y seguiremos invitando y estaremos ahí para defender al Bona y a sus trabajadores, que es lo más importante. Bueno, gracias por tus palabras. Ayer se publicaban los cupos. Sabemos que las residencias de Cava también van a verse afectados por este desfinanciamiento. Las de provincia lo mismo. Bueno, las de Nación, por supuesto. Dentro de lo que tiene que ver con el territorio nacional, solamente hay 4 residencias interdisciplinarias de salud mental en relación a la cantidad poblacional que tenemos. Son muy pocas, digamos, y hay muchísima demanda en lo que tiene que ver en salud mental, así que por muy lejos de que quieran disminuirla, sabemos que lo que necesitamos es que se sigan fomentando, que se sigan creando y que sigamos estando en el territorio para poder continuar esta lucha. Yo siempre digo, no es la lucha de los jubilados ni de los estudiantes, sabemos que es una lucha conjunta, una lucha que va enmarcada en una búsqueda de poder garantizar los derechos, no solo como trabajadores y trabajadoras del Hospital Laura Bonaparte, sino también de cada paciente que se atiende. Sin dudas, quizás esto es un poco personal, pero sin dudas ellos y ellas son el motor de que hoy uno quiera estar acá. Acá, digamos, o en las calles, o en el territorio, o en la puerta del ministerio, porque son ellos quienes nos encienden este fuego para poder continuar esta lucha. Bueno, muchas gracias, Lau, por esta pelea que están dando y seguiremos en las calles defendiendo al Bona, a toda la salud pública, a la educación y, como decís, todas las luchas juntas peleando por nuestros derechos y para que Milei no pueda seguir avanzando con su plan.
Muchas gracias y bueno, siempre acá estará disponible el micrófono. Para que puedan venir. Para que puedan venir y contar y por supuesto cuentan con todo nuestro apoyo. Bueno, muchas gracias de verdad por la difusión, por la empatía en relación a la problemática y sin duda, bueno, al encierro nunca más. Muchas gracias. Bueno, y seguimos con otra nueva sección del programa. Nueva no, una vieja sección. La clásica sección del Que programa. ya es clásico, ¿no? Ya dijimos, un programa que es una nueva tradición, una sección que es clásica. Y en este caso vamos a seguir tirando factos. ¿Te parece, Me Pili? encanta. Bueno, y estuvo circulando en redes sociales un fragmentito de una entrevista que le hicieron en Blender a Juan Grabois. Así que, Uy. si te parece, la escuchamos y vemos qué pensamos al Vale. respecto. Lo hablo mucho con los compañeros nuestros que están que son docentes o que son personal de salud. A ver, sobre todo los que tienen responsabilidad de dirección, los directores, los jefes de área. Flaco, vas todos los días y cumplís el horario entero y te rompes el orto. Y si no, al paredón. Si no, sos un traidor a la patria. Si no, sos peor que Milei. Bueno, fuertes palabras, ¿no? En este caso, Grabois eligió atacar nuevamente no solo el derecho a huelga de la docencia, sino también el derecho a la salud, porque en este caso parece molestarle mucho a Grabois cuando los trabajadores y trabajadoras de la salud o docentes nos enfermamos y tenemos que faltar y tenemos que pedir licencia. Parece que eso sería una especie de traición a la patria, ¿no? Sí, ya cansa que Grabois siga corriéndose a la derecha. Digo, vine el mes pasado de decir que no podían parar los docentes, ¿no? Todo eso ya viene un poco como corridito a la derecha. Y escúchame, los docentes son trabajadores, necesitan parar porque no tienen un salario digno. Lo mismo pasa con los trabajadores de la salud. No, sí, además esto igualmente no es nuevo, ¿no? En el caso de Grabois, como dijiste, ya había hablado de eso, había hablado del estatuto docente, que como que teníamos demasiadas licencias y bueno, se nota que Grabois no habla mucho con docentes, que se nota que no trabaja, no sé de qué trabaja Grabois, no se conoce, pero particularmente en el caso de la Ciudad de Buenos Aires venimos con un problema hace varias semanas que cuando nos pedimos un día por enfermedad y mandamos el certificado médico, nos hacen, por ejemplo, tener que autorizar la licencia en una reunión virtual que te ponen a las 11 de la noche, o que te la ponen en Es el horario de tremendo. clase, o que tenés que ir enfermo a justificar la licencia que tenés con un certificado médico, y eso parece que es traición a la patria. A mí me parece que, de verdad, para también conversar con los amigos y demás que se sienten presionados con Grabois como alternativa para combatir a Milei y demás, la verdad que es cansador, ¿no? Que diciéndose que combate a Milei y demás, el chabón termina haciendo los mismos discursos que Adorni respecto a los laburantes que quieren parar porque es su derecho y realmente porque no la están pasando bien. Es poco empático, la verdad que es terrible que Grabois siga por ese lado. Sí, y además, bueno, esto es parte de una concepción general, ¿no? Digamos que Sí. él tiene. Él considera que la docencia es un sacerdocio, ¿no? Al que le gusta tanto el Papa Francisco, piensa que los trabajadores estatales de la salud y docentes son sacerdotes que tienen que darlo todo hasta el borde del sufrimiento y de que no se pueden enfermar y que no pueden tomar licencia. Y la docencia y los trabajadores de la salud no son sacerdotes Son laburantes. abnegados. Somos trabajadores que tenemos que tener condiciones dignas para trabajar, que tenemos que tener la posibilidad de descansar para recuperarnos. Y también hay que decir que si hay docentes que se enferman y que se toman licencia, es porque las condiciones laborales que tenemos tanto en la salud como en la educación son tremendas, ¿no? La sobreexigencia que vivimos que también nos lleva a enfermarnos, ¿no? Y que merecen los mismos derechos que todos los trabajadores de poder parar cuando lo necesiten para poder conseguir mejores condiciones laborales como cualquier laburante. Entonces, Grabois, cortala de correrte a la derecha, basta, porque la verdad que es tremendo y estamos cansados ya que Sí, por supuesto, estamos cansados de este discurso que siempre es contra los docentes, que siempre es contra los trabajadores estatales, nunca contra los viejos del PJ, contra los burócratas Claro, sindicales. que se enoje más con ellos y con Milei, la verdad. Así que Grabois, como dijo Pili hace un rato, terminala con los docentes, metete con que tenés que meter, salí a las calles, salí a luchar, que Dale a las últimamente calles, Grabois. no te vemos en ningún lado. Y ahí estamos los laburantes peleándola, defendiendo a los docentes, a los jubilados y en todas las luchas. Grabois, salí a luchar si tenés problemas. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de La Chispa Cultural. Nosotros en esta sección que realizamos con Fede en Fuegos de Octubre Stream,
estuvimos conversando las últimas semanas sobre artistas que hacen de su propia militancia cultural, de su propio arte, una militancia cotidiana. Y habíamos dicho que también estábamos abiertos a que vengan artistas en esta sección a compartir con nosotros un poco de lo que hacen todos los días. Y en esta ocasión tenemos a un gran invitado, a Luciano Nachi, que es director de la película Tormentas de Fuegos, Incendios en la Patagonia. Con Lucho lo conocimos a principio de este año, un poco intercambiando sobre los incendios que pasaron en el Bolsón. Y bueno, Lucho es un director de cine que lleva por todo el país la militancia de este documental de los incendios del 2021. Así que muchas gracias, Lucho, por venir a Fuegos de Octubre. Gracias a ustedes, la verdad que un placer y hermosa producción, me encanta todo esto. Muchas gracias, Lucho. Bueno, como comentabas, estuve viendo algunas entrevistas de estos días que estuviste haciendo, Lucho, y como decía al comienzo, cuando ustedes hicieron el documental fue cuando fueron los incendios en Las Golondrinas en el 2021, y vos en esa entrevista decías, bueno, yo soy del sur, cuando vi que estaban estos incendios, soy cineasta, lo primero que hice fue decir, agarrar una cámara y tengo que ir a filmar esto y aportar mi arte de una manera militante a la situación que estaban pasando en el sur. Bueno, si nos puedes contar un poco de ese recorrido, cómo fue ese momento. A mí me pasa muchas veces que quizás hay situaciones de injusticia, no sé si les pasa, pero bueno, pasan todo el tiempo. Y para mí eso de alguna forma define a las personas. ¿Qué haces ante una situación así? Y muchas veces paso de largo y después me quedo mal. Sí. Un largo tiempo de por qué no hice algo. Situaciones muy random, todo el tiempo. Sí. Y bajo este hecho, en el 2021 estábamos en plena pandemia, encerrados en nuestras casas, que no podíamos salir. Se da este incendio en toda la zona, como vos decías, de Golondrinas, El Hoyo, Lago Puelo, que vendría a ser Chubut, pero es ahí nomás del Bolsón. O sea, es Chubut y Río Negro, tan pegados, ¿no? Ahí las divide una mini línea que en realidad es una comarca andina. Cuando se da ese incendio, lo vemos por las noticias, y digo, no, algo tengo que hacer. Entonces, lo primero que empiezo a hacer es llamar amigos, a ver quién me acompaña, sin ninguna idea muy formada, simplemente ir y hacer algo. Hablo con Axel Emilien, que es el codirector de la película, que es amigo, que es actor, gran actor, es ambientalista, y le digo, ¿me acompañás? Vamos a hacer algo. Y me dice, sí, dale, vamos, yo estoy. Pedimos los permisos, en esa época había que pedir los permisos para salir. Agarramos el auto, yo tengo un Clio, pobre Clio. Ya tiene muchos viajes. ¿Cuántos miles de kilómetros, no? Ya va por los 200.000, lo tengo que cambiar. Castigadísimo. Y nada, agarramos el auto y salimos. Con cámara, sonido, dron, sin pensarla mucho. Y nos damos cuenta, no tenemos plata, no tenemos un mango. Paremos un toque. Paramos en Neuquén y yo soy bueno llamando, hablando con la gente, charlando, aunque no parezca. Y empezamos a llamar a locales del Bolsón, y a un local le pedimos la comida, a otro conocido, amigo, le pedimos, Juan Arias, le pedimos alojamiento. Otro lugar, hablando de vinos, nos dio vino, que para esa situación la verdad es que nos vino bastante bien. Y otro lugar nos daba meriendas que repartíamos con la gente que íbamos entrevistando. Y es más, otro local también nos dio la nafta y de vuelta. Y a partir de eso pudimos ir y filmar la película, que estuvimos 2 semanas. Y por eso también nosotros la pensamos como una película comunitaria. No teníamos un mango, y si no era por la gente que se sumaba a la causa, no habría película. Y algo también que pasó es que nosotros, bueno, imagínate, llegás con lo puesto, con la ropa y todo, a gente que perdió absolutamente todo, que no tiene nada. Entonces también era complicado acercarse y ponerse a hacer entrevistas y contarles, ¿querés decirme qué pasó, qué sucedió, tomar un mate, cuando no hay nada? ¿No? Eso te quería preguntar, ¿no? Porque ustedes viajan por un impulso de esto que vos estabas contando, pero no tienen como una idea, ¿no? O es más justamente algo impulsivo. Y cuando llegan allá y hablan con la gente a la que entrevistan y demás, ¿cómo es la recepción? ¿Cómo los reciben?
Habíamos armado en medio del viaje como una serie de preguntas que en realidad se mantuvo después toda la película, las mismas preguntas y funcionaban. Bueno, depende de la persona que entrevistábamos, iba cambiando. Y dentro de todo, la recepción fue bastante buena. Obviamente era chocante, ¿no? De cómo dialogar con una persona que perdió todo, porque está en una situación bastante vulnerable. Y cuando nosotros charlábamos, le decíamos, bueno, está la posibilidad de hacer una entrevista, después de tomar unos mates, de hablar un poco, todos nos decían lo mismo. Yo no te daría la entrevista. Pero ¿sabés qué? Acá no hay nadie. Ya no quedó nadie. Entonces te la voy a dar para que no se olvide. Y empezó a pasar eso, como gente que le pasó que vinieron muchos medios, todos los medios vinieron a cubrir ese incendio. Fue muy viral. Es más, nos contaban al punto que había gente que hacía, yo todavía no lo puedo creer, pero como turismo catástrofe, ¿no? Que va al lugar... Para ir viendo los incendios, cómo estaba destruido todo, sí. Es un horror. Y se sacaban fotos con paisajes destrozados, ¿viste? Como si fuese turismo. Y nos decían, acá no hay nadie, ya se fueron los medios, están ustedes. Y dicen, yo te doy la entrevista para que no se olvide. Y de ahí nosotros nos quedó esa frase con Axel y militamos eso, la memoria, para que no se olvide todo eso que ocurrió. Que lamentablemente hoy en día... es un déjà vu constante que se repite todo el tiempo. Sí, bueno, esto que vos decís de ser una voz para esas personas que perdieron todo y poder seguir en estos años militando la película, porque la catástrofe vuelve a ocurrir. Nosotros, de hecho, nos conocimos a raíz de los incendios del Bolsón de este año, donde otras personas estuvieron en la misma catástrofe, si bien fue un incendio con otras características, pero todos los años en el sur pasa lo mismo. Esas personas están hace poquito, ¿no? Se cumple 4 años del incendio de las golondrinas y la gente sigue sufriendo. Hay gente que todavía no tiene las casas construidas. Entonces, bueno, la película termina siendo un portavoz de todas esas personas que hace 4 años que siguen viviendo la tragedia, ¿no? Y ahí también, Lucho, hay un abandono del Estado y del gobierno. ¿Cómo es eso de la militancia que vos hacés en todo el país y que a veces entiendo que también tiene sus propios problemas por los contenidos políticos, ¿no? Porque no quiero spoilear mucho el documental. La primera parte es bastante fuerte porque, como comenta Lucho, es el testimonio en primera persona de las personas que perdieron todo en un incendio y la verdad que te deja con un nudo en la garganta, es muy, muy tremendo. Y después, bueno, el final es un poco el recorrido de estos 4 años donde esas personas todavía muchas veces siguen sin casa. Bueno, ahí también si querés comentar. Y al mismo tiempo, quienes eran los responsables políticos de ese momento no hicieron nada al respecto. Y bueno, igual esta historia se vuelve a repetir, ¿no? Año tras año en el Bolsón y demás. Ahora hace poco se habían dado estos incendios en el Bolsón, sí. Que no solo en el Bolsón, sino también en Epuyén, también en Puerto Madryn, también en Corrientes. En Corrientes fueron 100.000 hectáreas, es una locura. Digo, si pensamos la ciudad de Buenos Aires, que son 18.000 hectáreas. Wow. Como que ya está extendido de la capital federal. Sí, más de 5 veces. Digo, es una cuestión tremenda. Y el hecho es que, bueno, con Axel pensamos, cuando ocurre esto del Bolsón, que se quemaron más de 20.000 hectáreas y se perdieron 164 casas, o sea, 164 familias que perdieron todo, nosotros dijimos, podríamos quizás ir a filmar y pensábamos, ¿para qué? Y nos lo preguntábamos por esto, porque el modus operandus de cómo ocurrió todo vuelve a repetirse. Es una y otra vez todo lo mismo. ¿En qué sentido? Bueno, primero que hay un abandono estatal. Chubut específicamente es muy complejo, muy complejo. En su momento el gobernador anterior, Arcioni, promovía la zonificación, todo tipo de contaminación a cielo abierto, sí. Una provincia totalmente desguazada. Y ahora en el caso de Río Negro, que tiene mucho más recursos, pero la cronología es muy parecida. Se da cerca de siempre dentro del verano, que obviamente es una temporada compleja, ¿no? Para los incendios, estamos hablando enero, febrero, marzo. También está obviamente el calentamiento global, ¿no?
de que hablamos de un cambio climático, del estilo de vida que nosotros llevamos, de consumo eléctrico, litio, digo, un montón de estilos de vida que no cuidamos nuestro ambiente, impacta obviamente sobre la naturaleza. Y después está directamente el Estado un abandono para que eso ocurra. Siempre ocurren los incendios, generalmente son intencionales, estamos hablando de más del 90%, donde hay una mano humana dando vuelta. A veces puede ser no intencional en esto de que un fuego que no se apagó bien, pero generalmente suele haber una mano humana. Una vez que ocurre el incendio, se culpa a los mapuches. Siempre son los Siempre mapuches. están Siempre duro son los puesto mapuches. para culparlos. agarran ahí a la resistencia ancestral y Sí. son ustedes, ¿viste? Agarran gente presa bajo ningún fundamento, bajo ningún tipo de prueba alguna. Lo dejan un tiempo preso. Sale dentro de la línea de los medios, o sea, de que ya afloja todo ese quilombo de los medios donde es viral por todos lados, liberan a esa persona, se olvida el tema y al otro año igual. Y así, sucesivamente, durante, por ahora... Casi todos los veranos. Exactamente. Y lo terrible es que al día de hoy, este incendio que se cumplieron 4 años, que fueron 500 casas quemadas, 14.000 hectáreas, 3 personas fallecidas. Al día de hoy, lamentablemente, es el incendio periurbano más grande de toda la historia de Argentina. Se dice más grande por una cuestión de que involucra casas. Le digo, lo de Corrientes es terrible. Lo que pasa es que cuando la combinación de bosque y casa es algo catastrófico. Sí, son casas que se perdieron, hogares destruidos directamente, poblaciones. Te hago una pregunta, ¿no? Porque hay algo que se dice también, que estos incendios son peores cuando, yo no soy un especialista en la materia, pero el tipo de árbol, ¿no? De la zona. Siempre se dice el tema de que el pino es una especie, digamos, foránea, que prende mucho más. ¿A qué se le atribuyen, digamos, la situación, esto de que haya tanto pino y que eso sea más combustible que otros? ¿Qué te dicen los lugareños, los locales de este tema? Bien, yo todo comentario que hago hablo más desde la dirección. La data más dura la tiene un brigadista, un bombero, que la verdad que el laburo que hacen es de otro planeta. Yo en principio, y después en general, mucha gente, nadie tiene problema con el pino. El problema es cómo se labura ese pino. Primero que es una especie exótica. O sea, no es del lugar y fue traída para que se parezca a Europa, para que se parezca a otra cosa. No es como la especie nativa que estamos hablando de coihues, lengas, cipreses, ¿no? Que son típicos de la zona. El problema del pino es que se adapta muy bien a la zona, crece en cualquier lado y no necesita tanta agua y termina desplazando a la especie natural. Entonces terminás teniendo un ecosistema que no es el propio. Y el gran problema que ocurre es que, bueno, se hace mucha monocultivo, mucha plantación, y esa tierra, esos árboles no se cuidan, no se ralea la tierra, entonces los pinos empiezan a crecer uno al lado del otro, se tapan con respecto a la luz, se secan y, bueno, es resina, es combustible. Son mucho más combustibles, claro que... Sí. Y eso ocurre todo el tiempo. Ese es el gran problema. Entonces, cuando hay un incendio, arrasa con todo. Si uno piensa en este incendio del 2021, todos estos componentes, calentamiento global, un incendio que no se sabe bien de dónde ocurrió, el pino, hizo que ese incendio avance 50 metros por minuto. Claro, tremendo. Corre. Tremendo. O sea, una persona mayor no sobrevive por la velocidad que va ese incendio. Y también es muy interesante, Lucho, que te he escuchado también en otras entrevistas, de que nunca se prenden fuego los terrenos de los Lewis, de los Benetton, que ocasionalmente están cerca, pero siempre salen Qué casualidad, beneficiados. ¿No? Qué casualidad, ¿no? Entonces las que se prenden fuego son las casas de la gente de las comunidades, del pueblo del sur, y los grandes terratenientes que se quedan con la Patagonia nunca son damnificados. Bueno, hay algo muy interesante que me enteré hace poco presentando la película en San Martín de los Andes, y nos contaban que cuando fue ese incendio el 2021, antes estaba viendo un posible incendio que iba al campo de los Benetton.
Entonces llaman a varias de las cuadrillas y queda solo la guardia en la zona de Chubut y ahí en Río Negro. Todas las cuadrillas laburando, esperando un incendio en Benetton. Por el viento pasa mucho, el fuego no llega. Y les dan la llamada de que arranca este incendio que fue lo que fue, que arrasó con todo, y les pidieron por bajada política que se queden ahí. Eran más de 30 las personas y un par se rebelaron y se fueron para cubrir el incendio que estaba pasando ahí unos pocos kilómetros. Cuando llegaron no había nada ya. También a un fuego así era muy difícil de combatir, pero sí pasaba una situación que se estaba priorizando a los Benetton políticamente en vez de darle importancia al fuego que fue el que arrasó con todo. Y esto nos enteramos mucho tiempo después. Y después con todos estos focos de incendios, sí, es real, la verdad. En todo lo que es Lewis, en todo lo que es Benetton, generalmente no se dan en esa zona los incendios. Y es más, si hay un posible foco, se ataca enseguida y se defiende enseguida. Y algo que pasó con este último incendio que se dio en el Bolsón, son muchas coincidencias. Primero que, bueno, todos los años se hace una marcha, que es una recorrida, ¿no? A lo largo del lago Escondido. Hay muchos lagos escondidos y van a la zona y está lleno de lagos escondidos. Pero es el lago escondido que se quedó es Lewis. El más famoso, Claro, el de Lewis. Ese es el de Lewis. Y bueno, se hace toda una recorrida y justo días antes de que justo se dé esa marcha, justo se da ese incendio. Son muchas coincidencias y justo también pasa de que justo el intendente que está en el Bolsón actualmente también ha tenido vínculo con Lewis. Creo que era contador, ¿no? Sí. De Lewis. Sí, sí. Yo lo he conocido y en general bastante buena onda, pero no sé cómo él maneja esos intereses. Y también hay algo que pasa con Lewis ahí, es que hay amor y odio. Hay gente que lo ama y gente que lo odia. Son terratenientes que a lo feudal, ¿viste? Son manejan dueños de la zona. mitad, lo que se remuera es que es dueño de la mitad del Bolsón, digamos. La mitad trabaja para Lewis de alguna manera por las empresas de Lewis, ¿no? Sí, y genera hospitales, hace... no sé si no llamaría solidaridad, sino ese intercambios políticos. Claro. No, y todo también con vistas a tener apoyos y poder. cómplices, digamos, ¿no? Esto que vos decís que hay gente que lo banca. Bueno, me imagino que también alguien que consigue un laburo, él y toda su familia, en torno a eso, es una manera que Lewis tiene también de obtener apoyo, digamos, y construir poder. Totalmente. ¿Y sentiste esto de alguna situación donde iban a transmitir la película y algún intendente, algún gobernador no quiso? Porque es una película muy militante, entonces. Todo el tiempo, la verdad que es un bajón eso. O sea, ahora nos están pidiendo la película de muchos lugares, para escuelas, que es lo que más nos interesa. Para mí, para laburar el cine es con el futuro. O sea, el cine tiene que laburar con el futuro, que son las nuevas generaciones. Y nos la piden desde Santa Rosa, Entre Ríos, Córdoba, para pasarla en escuelas. Es muy interesante eso. Pero justo en Río Negro, yo soy de Río Negro, Axel, que es el codirector, es de Neuquén, de Río Negro no nos la piden, de Chubut no nos la piden. Cuando la queremos presentar en Chubut, legalmente nunca la pudimos presentar. Y justo la película se filmó en Chubut. Es algo doloroso en ese sentido, porque es donde más queremos que también se se la vea. vean las propias personas que sufrieron eso. Totalmente. Y después nos ha pasado de querer estrenar la película, ponerla en Buenos Aires y hablar con... Acá están las casas de cada provincia, hablamos con la casa de Chubut, tuvimos reunión para que pasen la película y dijeron, sí, dale, les digo, por las dudas... Mírenla. menciona políticamente, mírenla. Digo, pues tampoco, yo no quiero que nadie se desayune... en el momento. Sí, mírala y está todo bien. Y no nos respondieron nunca más. Capaz que perdieron tu número o algo de eso. Yo creo que sí. Un amigo igual que estaba ahí en el sector me comentó, no te van a responder más porque al principio me dijeron, si trata mala versión está buenísimo, y seguramente avancemos, porque ahora está Torres. Y lo que después me dijeron es que no. También le pega a Hueltilneck, que es el actual gobernador, y ellos tienen vínculo, no les conviene políticamente, y bueno, mejor no responder y que no quede registro. Uh-huh. Vos contabas hace un ratito que presentaste la película en San Martín de los Andes y te enteraste de esto y cómo tratás siempre de llevar la película a distintos lugares. Me interesa saber qué pasa
¿no? ¿Qué diálogos se abren cuando vos pasás la película? No sé si ya lo hiciste en una escuela, por ejemplo. Me interesa eso. ¿Qué es lo que pasa cuando pasás la película? Bueno, hicimos hace poco una proyección en La Plata y fue una de las proyecciones más interesantes. A mí me sorprenden las preguntas que hacen, que en general no he tenido en otro lado. Ahora hicimos esta semana, el domingo. El domingo proyectamos en Tandil y se genera como un panorama últimamente medio desolador, donde no hay soluciones. O sea, lo que termina pasando o lo que generan a veces las preguntas es que no hay soluciones. Como que no es que va a mejorar. Es como que, bueno, termina siendo lo que es y, bueno, siguen pasando los incendios. A mí, en general, lo que más me ha movilizado son las proyecciones con las personas que vivieron el incendio, participaron de la película y después se ven en pantalla y ven lo que dicen. Y muchas veces nos han dicho, por ejemplo, me llevaste ahí otra vez. O sea, siento es un recuerdo de ese momento, exacto. Totalmente. O gente que no la quiere volver a ver, o gente que la vio llorando toda la película, o muy ebrio. Digo, sí. pasó de todo, ¿viste? Y también igual, ojo, también cosas lindas. Hay una de las personas que estuvo dentro de la película, que es Juan Chávez, que es un amigo. Ya es un amigo porque, bueno, con muchos tenemos vínculo y les vamos charlando donde se va exhibiendo la película. Él se refugió en una pileta pelo pincho para sobrevivir del incendio. Tremendo. Y pasó algo como, si quieren, paradójico. Él menciona la película, ojalá Pelo Pincho mande más Pelo Pincho. Bueno, nos contactamos con Pelo Pincho, le mandaron a él una Pelo Pincho que quedaba pendiente y lo invitaron a Merlo San Luis a presentar la película con toda su familia. Fuimos nosotros, nos dieron un hotel. La verdad que fue una experiencia Pelo Pincho. Auspiciado por Pelo Pincho. Sí. Ahora actualmente la película tiene el sponsor de Pelo Pincho y se la pasamos a todos los trabajadores de la fábrica. Hicimos como una peli motivacional. Al final terminó. Al fin y al cabo, sí. Que la Pelo Pincho puede salvar Puede una vida. vida. Eso es muy bueno. Ahora, qué increíble que se dependa de una Pelo Pincho para salvar una vida y la ausencia del Estado, ¿no? Estado, mirá, para que se den una idea, actualmente la política actual lo que está diciendo es, bueno, menos sueldo para los brigadistas, menos fondos para parques nacionales, para bomberos, y eso se desencadena en que haya más incendios. Es algo preparado para que se ocasione. Sí, porque, bueno, es la política de Milei. Esta película se filmó durante el gobierno de Alberto Fernández, que igual también tiene esos puntos de conexión para discutir, porque es un gobierno que decía que tenía una política socioambiental y al final estaba Arcioni, que tenía unas políticas extractivistas, como comentaste, sobre la provincia de Chubut, y tampoco hicieron muchas cosas. Me acuerdo que Alberto Fernández fue repudiado cuando quiso ir a la provincia porque no dio soluciones. Ahora estamos con un gobierno mucho más atroz porque quiere directamente que no haya ley de manejo del fuego, que básicamente todo quede para los Lewis y los Benetton. Pero bueno, a mí me parece, Lucho, que es interesante la militancia de la película que hacen, y cuando vos decías, ¿para qué hacer esta película? A mí me parece que esto de que los pibes en las escuelas puedan verla, de que la difusión de la película llegue a las comunidades, que nosotros también acá en Buenos Aires, que a veces, bueno, yo me gusta mucho ir al sur, amo el sur, entonces lo siento muy adentro cuando veo esto de los incendios, pero pasa un montón de gente que le parece muy lejano, ¿no? Los incendios. Sí. Y que la película pueda mostrar en carne propia estos testimonios de los que estuvieron ahí sufriéndolo, y que podamos pensar en que, si bien se repite todos los años, también hay que militar para que eso deje de ocurrir en algún momento. O sea, como de pensar en lo esperanzador de que se difunda, que más gente lo conozca, que más gente... Porque algo al poder le duele tu documental, por eso no quieren que lo pases en Chubut ni en Río Negro. Entonces, que tu película siga difundiéndose, que estén que pueda ser un material para que cada vez más gente lo conozca y lo vea en carne propia, y que pensemos en que, bueno, habrá que luchar para que estos gobiernos no sigan haciendo lo que hacen en términos de poder avanzar con los incendios, seguir vendiendo las tierras, etcétera, y pensar un cambio más profundo, digo. Sí, hay algo de la gente en general, cuando iba, retomando algo un poco anterior, de cuando iba a ver la película, me decían, no tenía la dimensión.
no sabía que esto era así. Ah, ok, esto pasa acá, porque lo veo en las noticias y se ve lejano. Se ve lejano. Cuando vos lo ves en el cine, es como, ok, se prendió todo, se perdió todo, es parte esto de Argentina. Pasa algo eso con la gente. Nosotros vamos a seguir militando la película. Ya igual me estoy zarpando de la militancia Sí. que le hacemos a la película. Porque bueno, hoy con todo lo que pasó en la pandemia, con todo el desprestigio que se le dio al Inca, ya no existe, hoy no está existiendo el Inca. O sea, la verdad que... Prácticamente no. No. Completamente financiado. No, por eso. El tema es dónde va la guita. Claro. Porque al Inca le sigue entrando. Si la gente va al cine, el 10% de las entradas, eso va al instituto. ¿Dónde está la plata? O sea, esa plata no sé a dónde está yendo. No está yendo para el cine, ni para el cine nacional. También antes se daban fondos para los festivales de cine nacionales. Tampoco está yendo para ahí, porque ya no se está, que eran 2 mangos, pero ya no se está dando eso tampoco. Y va a repercutir también. Primero que repercute en desprestigiar al cine nacional y que la gente no quiera ver cine nacional. Y hay películas nacionales hermosas. Y el hecho también es que son películas que tienen que ver con nuestra identidad. Yo no quiero ver una película del Día de Acción de Gracias. Acá no festejamos eso. O Halloween, ¿viste? Está buenísimo que igual se mezclen otras culturas, todo, pero no perdamos lo nuestro. Si no, es como nuestros personajes no van a tomar mate, toman otra cosa, toman té inglés, porque la peli es inglesa. Entonces, como que hay que priorizar todo lo que es la industria nacional, y por eso yo también milito así. Hace 3-4 días estaba en Viedma y me fui de Viedma a Santa Rosa, que son 700 kilómetros, para simplemente presentar la película, que estuvo muy bien, le da otro marco para que la peli no quede suelta, y de ahí me fui a Buenos Aires, directo. Entonces hice 1300 kilómetros para presentar la película. Es un montón, pero para mí este es el momento donde hoy más que nunca hay que defender la vuelta al cine. Es como en su momento que vuelvan los lentos, que hoy volvió el vinilo y se quedó y está acá. En realidad el cine nunca se fue, siempre está, pero hay que defender estar en la sala y ver las películas en la sala. La experiencia es totalmente otra, y más viendo tu cine, tu gente. Y tus problemas y las cosas que te pasan. Así que yo, por mi parte, lo que quiero más que nada es agradecerte porque sos un artista, porque sos un director de cine y elegís hacer con tu oficio, con tu conocimiento, algo que permite, por ejemplo, mantener viva la memoria de algo que ocurrió y que además le pones el cuerpo a la película y la llevas por todos lados y venís acá y nos contás. Así que, por mi parte, yo estoy súper agradecido, no solo porque hayas venido, sino por lo que haces con la película, que me parece que sería mucho mejor que más directores de cine hagan lo que haces vos. Sí, yo creo que algunos directores lo hacen, o a veces no saben cómo. Yo distribuyo también películas y a veces hago lo mismo. Agarro los directores y le digo, dale, vení, vamos, dale, a militar. Porque nada, si no, lo vamos a perder. Y nada, gracias a ustedes. A mí, hablar de arte es mi placer. Gracias mucho por venir. Y también contanos si hay alguna proyección de Tormentas de Fuego o algo de tus películas, lo que quieras promocionar acá. Ahora la vamos a pasar creo que en 2-3 semanas en Iguazú. Sí. Y después, no sé, ayer la pasamos en Santa Rosa, anteayer en Tandil. Vamos militando lugar a lugar. Yo en estos tiempos creo en eso, en ir espacio a espacio. Porque el cine siempre fue, liberás la película y la pasás en 10 salas simultáneas. No, porque no podés abarcar. No puedes militarlo en el mismo territorio, digamos, ir hasta allá. Tal cual. Entonces elijo el lugar y machaco hasta que se pueda pasar. Ahora el gran laburo es ir a Chubut y me la van a tener que dejar pasar. ¿Cómo nos enteramos de las fechas de la película y demás en redes sociales o algo de eso? Sí, en el Instagram de Tormenta de Fuego Película, ahí siempre subimos cada una de las proyecciones. Seguramente volvamos a proyectar en Buenos Aires, porque bueno, la última vez vino bastante gente a ver la película. Inca. Sí, nos dieron el Gomón tuvimos 2 semanas y como pasó todo lo que ya sabemos que pasó, nos volvieron a dar otra semana. Sí, también queríamos ahora hace poco pasarla en el Bolsón, porque se cumplieron hace nada 4 años. Sí.
y no nos dejaron. Bueno, pelearemos para que te dejen, Lucho, y para que puedas transmitir en Chubut también. Y muchas gracias de verdad. Para mí también es un orgullo que estés acá como invitado y tu militancia de oficio y tu pasión por el arte para mí es una inspiración. Así que bueno, muchas gracias, Lucho, por venir y bueno, seguiremos difundiéndola también, Tormentos de Por Fuego, supuesto. para que la vayan a ver. Gracias a ustedes y nosotros seguiremos militando. La suerte es amiga de la chiapa. Exacto. Gracias, Lucho. Bueno, qué sección, ¿no? Impresionante. Así que vamos cerrando esta parte de la chispa cultural con la visita de Lucho. Así que bueno. Programón de Fuegos de Octubre hoy. Yo estoy muy contenta. Un programa con 2 invitados de lujo el día de hoy. Charlamos de todo, ¿no? Exhausto quedé. No, pero exhausto en el buen sentido, ¿no? En el sentido de haber disfrutado un programa que arrancó primero hablando de la historia del 1 de mayo, que hablamos de los conflictos actuales, de la lucha de la educación. Vino Lau de la Rizam y también tuvimos a Lucho para la Chispa Cultural como director de cine contando su propia militancia cultural y la verdad que un programa que la rompió. También atendimos a Grabois. Sí, que también la gente está pidiendo nueva sección atendiendo a Grabois, ¿no? Atendiendo a Grabois, por ahí lo hacemos, lo hacemos bastante, digamos, le tendríamos que poner así a la sección, atendiendo a Grabois. Se regala igual. Así que bueno, un programa muy completito y los invitamos a que sigan suscribiéndose, poniendo me gusta, porque también se vienen unos invitados de lujo. ¿Ya podemos spoiler algo del próximo programa? No, yo no quiero spoiler nada. Bueno, yo quiero decir que va subiendo la apuesta de los invitados que vienen y que también, como dijimos, este programa es un micrófono para todas las luchas, la juventud, para que puedan también proponer gente que quieren que pase por Fuegos de Octubre Stream, así que también nos pueden decir en comentarios quién quiere que vengan los próximos programas. Sí, y parece cansador, pero hay que decirlo. Le tienen que dar me gusta a este video, lo tienen que compartir, se tienen que suscribir, nos tienen que seguir en Instagram, en TikTok, en Twitter, en todos lados. En todas las redes sociales. Bueno, que termine muy bien el domingo. Vamos a todas las jornadas de lucha que se vienen esta semana y que sigan Fuego de Octubre Stream. Como siempre, nos vemos el domingo que viene a las 8 de la noche. Hasta el domingo que viene. Chao.